Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365. Primera de Corintios capítulos 8 al 10. Escrito por Laura González de Chávez, leído por Diana Cardona de Figueroa. Hoy continuamos en la lectura de esta primera carta a los Corintios y vemos a Pablo abordar situaciones relativas a la libertad cristiana. En el proceso de hacer este argumento, Pablo defiende su apostolado y usa ejemplos de la historia de Israel. La libertad cristiana. Aún siendo cristianos, muchas personas en aquella época tenían una conciencia débil con relación a comer carne que había sido sacrificada a ídolos o dioses falsos. Muchos que se habían convertido aún tenían dudas de si esta carne que ahora se vendía en la carnicería era aceptable para comer. Otros hermanos de Corinto habían superado este temor debido al conocimiento que habían adquirido y su conciencia estaba en paz con Dios en este sentido. Ellos no tenían problemas comiendo carne. Y Pablo estaba de acuerdo con esto. Él sabía que todas las cosas provienen de Dios y nada debía ser desechado. Sin embargo, es muy interesante lo que Pablo les exhorta a hacer a estos hermanos más fuertes, porque es muy relevante para nosotros hoy. Mientras crecemos en conocimiento, nuestra conciencia se va fortaleciendo y empezamos a sentir más y más libertad en Cristo. Muchas veces comenzamos a defender esta libertad para hacer ciertas cosas que no están prohibidas en la palabra, pero que son cuestionables para otros hermanos más débiles. En ocasiones, incluso nos jactamos de nuestro conocimiento y de nuestra libertad, y llegamos a burlarnos de estos hermanos débiles. Pero esto no es hacer buen uso del conocimiento, más bien denota inmadurez. Pablo le recuerda a los corintios que podemos y debemos renunciar voluntariamente a nuestra libertad en Cristo si así demostramos amor a los hermanos. Pablo exhorta a los corintios y a nosotras hoy. Primero, de nuevo corrige su entendimiento acerca de la sabiduría. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía nada como debe ser. Capítulo 8, versículo 2. Segundo, el conocimiento es bueno y debe ser usado para edificación de otros, no para su destrucción. Debemos estar atentos, ya que este conocimiento puede hacernos orgullosas y llevarnos a vivir de manera egoísta, sin considerar cómo nuestra conducta puede afectar la conciencia de los demás. Tercero, es mejor abstenerse de hacer algo si el ejercicio de nuestra libertad hace tropezar a otro hermano débil. El hacer que un hermano débil tropiece es pecar contra Cristo. Cuarto, cuando un hermano viola su conciencia motivado por nuestra libertad de conciencia, lo estamos haciendo pecar, ya que todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Romanos 14, versículo 23. El hermano débil nunca debe ir más allá de donde su conciencia le permita. Quinto, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Capítulo 10, versículo 23. En todas las cosas no debemos buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Sexto, todo debe ser hecho por amor a otros y para la gloria de Dios. Capítulo 10, versículo 31. Para alcanzar a alguien, en ocasiones debemos relacionarnos de cerca con ellos, con el objetivo de llevar el mensaje. Esto es algo que los misioneros hacen aún hoy en día. Pablo decía que aunque él era libre en Cristo, se hacía como los judíos para ganar a los judíos, como gentil para ganar a los gentiles, como débil para ganar a los débiles. Se hizo esclavo de todos, puso a un lado su conocimiento y su libertad, para ganar a muchos a través del Evangelio. Esto me recordó a Jesús, quien iba a comer con los recaudadores de impuestos, un grupo que era despreciado en aquel tiempo. Se hacía como uno de ellos para alcanzarlos. ¿Cuáles serían esos recaudadores de impuestos hoy día? ¿Nos acercamos a ellos como hizo Jesús? ¿Ponemos nuestra autojusticia y nuestro orgullo espiritual a un lado para alcanzar a los perdidos? ¿O nos colocamos por encima de ellos como moralmente superiores? Esto no es consistente con la ley del amor. Al igual que Pablo, debemos determinar vivir movidas por la ley del amor. Aquí te dejo algunos ejemplos prácticos el día de hoy.
Si tu hermano en la fe piensa que tomar una bebida con alcohol es pecado, no la tomes delante de él o ella, ni insistas en convencerlo de que esto no es pecado. Simplemente no tomes en su presencia. Si tu hermano piensa que bailar es pecado, no insistas en que lo haga ni lo invites a una fiesta bailable. Si en el contexto en el que te desenvuelves, los tatuajes y cosas similares son consideradas pecaminosas, no insistas en hacerlo. Recuerda, tu conocimiento o superioridad teológica no te da derecho a ejercer libertad si esa libertad hace daño al hermano. La ley del amor es superior a tu libertad cristiana. Dice el capítulo 8, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Defensa del apostolado de Pablo. Aparentemente había hermanos en Corinto que dudaban de la autoridad espiritual de Pablo, y en esa carta Pablo argumenta contra ellos para corregir algunas presuposiciones erradas. Como vimos ayer, estos hermanos en Corinto tenían diversos predicadores y maestros, y ellos tenían sus opiniones de cada uno. Inflados por su conocimiento, juzgaban a Pablo, quien era un apóstol. Por su ministerio, ellos habían llegado a creer en Jesucristo unos años antes, y ahora se habían convertido en sus jueces. Por los argumentos que Pablo usa, vemos que ellos pensaban que estos maestros no tenían derecho a ganar dinero por su ministerio. Pablo argumenta que los soldados son remunerados por su servicio, los agricultores comen del fruto de su trabajo y los ganaderos beben leche de sus rebaños. Dios aún toma en cuenta los bueyes y dice en la ley de Moisés que no se debe poner bozal al buey cuando trilla. Deuteronomio 25:4. De esta misma forma, los que siembran la palabra de Dios deben poder arar con la esperanza de recibir una cosecha o remuneración. Los que predicaban la palabra tenían gastos, debían alimentarse, debían mantener esposas y familias. Los maestros tenían derecho a esperar ser recompensados por su trabajo. Para hacer este argumento, Pablo compara con los que servían en el templo y vivían de los sacrificios. De la misma forma, los que proclaman el Evangelio pueden esperar vivir de él. Pablo dice que precisamente para no causar estorbo a los que no entienden esto, ellos no habían reclamado este derecho. Pablo trabajaba para ganarse la vida y poder predicar el Evangelio gratuitamente. Para él era un privilegio hacerlo, y esa era su recompensa. Pablo no solo sacrificaba la remuneración económica, sino que, como vimos antes, no hacía uso de ninguna de sus libertades para ganar a todos al Evangelio. ¿Eres fiel en sostener la obra de tu iglesia? ¿Apoyas a los misioneros? ¿Eres agradecida con los maestros y predicadores que ministran tu vida o los juzgas constantemente? Aprendamos de la historia del pueblo de Israel. El dominio propio es necesario en la vida cristiana. Y Pablo era un hombre disciplinado. Él se compara con un atleta que compite por una medalla perecedera. Un deportista comprometido sacrifica sus gustos y lleva una vida disciplinada para entrenarse. ¿Cómo no disciplinarnos y correr la carrera de la fe sabiendo que nos espera una medalla incorruptible, eterna? Pablo ponía su cuerpo, su carne y sus apetitos bajo sujeción para poder estar consagrado totalmente para el Señor. Para ilustrar la necesidad del dominio propio, les recuerda a los corintios que hay una historia de la cual podemos aprender cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Dios no se había agradado de ellos y por eso muchos murieron en el desierto. Toda esta historia había quedado grabada como lección para todas las generaciones subsiguientes. Los corintios debían tener cuidado de no sentirse seguros, porque cualquiera tiene la capacidad de caer. Capítulo 10, versículo 12. No debían confiar en ellos mismos. Eran tan capaces de caer como sus antepasados. Por tanto, Él los exhorta a ejercer la misma disciplina que Él practicaba, a cultivar el dominio propio, a abstenerse de lo que no era edificación y a alejarse de los ídolos, de la fornicación y de la murmuración. ¿No te sorprende encontrar la murmuración entre estos pecados de idolatría e inmoralidad? Tampoco debían comer de la mesa del Señor un día
y al día siguiente deleitarse en los ídolos. Participar de esto es como asociarse con demonios. El llamado era y es abrazar el Evangelio exclusivamente. Dios está siempre disponible para nosotros y Él mismo nos dará una vía de escape cuando somos tentados. ¿Alguna vez te has sentido segura en tus propias fuerzas? ¿Piensas que no puedes caer? Esto es muestra de orgullo espiritual y debes arrepentirte. Cuando más firmes nos consideramos, es cuando más vulnerables somos. ¿Cultivas el dominio propio en tu vida? ¿Abrazas otras ideologías, religiones o creencias al mismo tiempo que adoras a Dios? ¿Vives para la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida? Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.